Si te apasiona la automatización industrial, entonces este podcast de precisión durante el evento Rock Technology es para ti. Un espacio donde hacemos que lo complejo se convierta en una conversación sencilla. Yo soy Isamar Albornoz y estamos grabando desde el evento que conecta la tecnología global con la industria regional. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast grabado desde Lima, Perú, desde nuestro evento Rock Technology 2026. Hoy vamos a conversar sobre una evolución clave en la industria, la gestión de la seguridad desde la integración tecnológica. Tradicionalmente, implementar sistemas de seguridad en las máquinas significaba aceptar paradas abruptas y también algunos tiempos muertos. Sin embargo, la automatización moderna nos muestra que proteger a las personas puede convivir perfectamente con la continuidad de la operación. Para hablar de este tema, nos acompañan Dick Tello, Service Manager en BIC Corporation, un partner integrador de precisión. Bienvenido, Dick. Gracias, Isamar, por la entrevista. Un gusto estar acá Bienvenido. con ustedes. Y por parte de Rodwell Automation nos acompaña Sergio Feriosi, portafolio expert en Rodwell Automation. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente un gusto poder compartir aquí con el colega, con Dick, esta ponencia, así que un gusto. Un gusto tenerlos acá. Para partir, me gustaría hacerte una pregunta, Dick. Desde tu experiencia en BIC, ¿cómo han evolucionado los sistemas de seguridad? Especialmente con el avance que ha habido en la recolección de datos, en la digitalización de tareas que antes hacían las personas de forma manual. Bien, para empezar, hace muchos años atrás, no se tenía muy claro el concepto de seguridad para maquinaria o seguridad funcional. Implementábamos dispositivos de seguridad en nuestros controladores de procesos, por ejemplo, que actuaban para funciones de seguridad, se podría decir. Sin embargo, no eran equipos adecuados, no eran instrumentos adecuados que aseguraban que iban a funcionar cuando sean requeridos, cuando su función sea requerida. Entonces, llegaron los dispositivos de seguridad, los sensores de seguridad, los relés de seguridad, los PLCs de seguridad, y que nos dieron mayor confiabilidad en la necesidad que se tiene, ¿no? Que es de velar por la seguridad de los colaboradores y también de los procesos a nivel de process safety. Para ello, la adopción de estas tecnologías se ha ido dando paulatinamente, porque la seguridad es un hecho, es un poco costosa. Sin embargo, cuando se entiende de que la seguridad nos va a aportar valor a la producción y a la sostenibilidad de la empresa, es un punto clave de partida para poder lograr estas migraciones, esta implementación, esta adopción de la seguridad en los procesos que se tienen. Entonces, cuando ya tenemos implementadas estas funciones o estos dispositivos, nos permite llevar toda esta data a sistemas SCADA, a sistemas MES, sistemas ERP incluso, en los cuales podemos identificar las fallas recurrentes o las acciones recurrentes que un operador puede realizar en la intervención o en la interacción con una máquina. Claro. Que antes no teníamos, antes la máquina estaba abierta, no sabíamos si el operador necesitaba hacer una limpieza o no, o si la parada era por un dispositivo de seguridad. Entonces, el tener tecnología actual donde podamos conocer a detalle el accionamiento de cada uno de estos dispositivos nos permite tener un panorama más completo, ¿no? de la operación de la máquina para poder también implementar mejoras que nos permitan mantener la producción, la disponibilidad de la máquina, ¿no? Claro, es decir, si bien tiene un costo, ese costo es una inversión porque también te está dando visibilidad de lo que está pasando en tu proceso, como tú dices, por qué se para en cierto minuto, si fue una intervención de operador, qué es lo que está haciendo que ocurra esto. Es cambiar de verlo como un costo solamente, verlo como la inversión que es. Sergio, para
esto que conversábamos con Dick, se requiere también un cambio de arquitecturas importantes. Ya no hablamos de solamente un equipo como un relé que corta energía, sino de sistemas integrados, flexibles. ¿Cómo ha evolucionado ya entrando en tecnología nuestra oferta como Precisión Rockwell para que el control de la máquina y la seguridad permitan estas intervenciones seguras y que además nos muestren y nos den visibilidad? Buena apreciación. Es correcto, hasta hace poco tiempo, también como comentaba recién Dick, simplemente teníamos relés de corte, nosotros le llamábamos equipos que eran bobos, por decir así, solamente cumplían la función de seguridad, pero no brindaban mayor información al resto del sistema de control, ¿no? Hoy por hoy estos equipos han evolucionado, estos dispositivos. Hoy por hoy lo que llamamos habitualmente IoT ha llegado a la parte industrial, ha llegado a dispositivos industriales, y esto permite que en el caso de los dispositivos de seguridad puedan brindar una gran cantidad de información que nos permite justamente optimizar los procesos, optimizar las paradas, disminuir los tiempos de parada. Antiguamente o hasta hace algunos años teníamos ese concepto que la seguridad se contraponía con lo que es la productividad, ¿no? Sí. Y hoy por hoy, a raíz de este avance en la tecnología, podemos tener inclusive mejoras en la parte de productividad a partir de empezar a trabajar con dispositivos que son cada vez más inteligentes, que permiten aportar mucha información y que justamente, permiten mejorar muchos de los indicadores que hoy por hoy se utilizan en producción, como lo que es el tiempo medio entre fallas y demás, a través de la información que nos brindan estos equipos, ¿no? Inclusive hoy por hoy también está la posibilidad, como también comentaba Dick, de poder tener dispositivos que estén trabajando asociados a sistemas de control, ¿no? O sea, dispositivos que cumplen la función, por un lado, de lo que es la parte estándar de proceso y por otro lado, la parte de seguridad, todo integrado en un mismo equipo, lo cual da mucha más flexibilidad, como vos bien decías, y integración en los sistemas, ¿no? Esa es un poco la tendencia que hay hoy en sistemas de seguridad. Y que claro, es cómo ha evolucionado la tecnología para permitir mejoras y además eso tiene un impacto en las personas y es lo que me gustaría abordar en esta parte del podcast, que es, vamos más allá del número ya en el sistema, en donde se aloja y tiene que ver con el bienestar de los colaboradores, de quien operan las máquinas, quienes están ahí. Dick, tú trabajas de cerca con la implementación en terreno, además tienes amplia experiencia también en la industria. Cuando un proyecto de safety moderno se ejecuta correctamente, entendemos que cambia la dinámica de trabajo dentro de la empresa. ¿De qué manera la modernización transforma el día a día? ¿Cómo impacta saber que el proceso está diseñado para proteger a quienes forman parte de ese proceso de manera activa? En las implementaciones que he participado y que he visto en planta, la cultura organizacional cambia, también la percepción del colaborador. Al principio puede costar el cambio, claro, porque a veces el operador por practicidad, cuando no tiene las guardas, no tiene los dispositivos de seguridad, interactúa rápidamente con la máquina, pero cuando ponemos ya dispositivos de seguridad, tiene que hacer un paso más a veces. Y entonces el operador percibe eso como un cambio, como un paso más, como un tiempo más que le va a tomar alguna actividad. Sin embargo, si desde la etapa de diseño validamos cómo es la operación de la máquina y se definen las funciones de seguridad que deben de tener, el operador, cuando llega a comprender de que estas funciones de seguridad que se implementan en la máquina son para su protección y lo va adoptando, te comento que yo he visto cambios significativos incluso en los operadores. Por ejemplo, yo fui hace tiempo a una máquina ¿ya? y
había un equipo que no tenía guarda y me llamó la atención, ¿no? Le digo, oye, este equipo no tiene guarda, ¿qué es lo que pasa acá? Y me dice, no, mira, tenemos un láser, un escáner láser arriba, que si tú te acercas, inmediatamente la máquina va a ir a una velocidad segura. ¿Ya? Y entonces, dispositivos como estos, por ejemplo, antes con la guarda tenías que desbloquear, abrir la guarda, cerrar la guarda y recién poder restablecer la operación. En cambio ahora, por ejemplo, con un dispositivo láser clasificado para seguridad, el operador no tiene esa barrera y es más, se le redujo un paso, ¿no? Y entonces, adopciones como estas hace que el operador se integre con estas tecnologías y la adopten fácilmente, ¿no? Y cambian ya la mentalidad. Y por ejemplo, tenemos plantas donde un operador tiene una máquina con sistema de seguridad implementada, ¿sí? Y hay otro operador que no tiene, que su máquina todavía no la han implementado. Sí. Y a veces se da el caso en el cual es el operador que tiene la máquina sin seguridad implementada, tiene temor de trabajar con esa máquina y prefiere trabajar con la máquina que tiene seguridad implementada. Claro, porque ya ve también cómo mejora y cómo está más protegido el otro operador que ya está trabajando con la tecnología implementada. Sí, correcto. Y también tiene facilidades, como te comento el tema del láser, por ejemplo. El otro operador que no tiene seguridad tiene que, igual, abrir la guarda, porque si bien no está implementada la seguridad, hay una guarda mecánica que tiene que abrir, cerrarla, ajustarla, digamos, y reiniciar su operación. Pero en cambio el otro operador ve que da un paso, la máquina baja a la velocidad segura y ni siquiera se detiene, Sí. va a una velocidad segura. Entonces, el operador sale de la máquina y el operador reinicia su velocidad normal. Entonces, eso para el operador que tiene la máquina antigua, por decirlo de alguna forma, es un punto atractivo, ¿no? Y quieren adoptar también esa tecnología, ¿no? Claro, y ahí la importancia de la gestión del cambio, de precisamente cómo hacemos que esto empiece a funcionar de mejor forma y que también empiecen a ver el beneficio, que además es un beneficio de cara a la seguridad personal. Y yo creo que eso permite que la adopción de la nueva tecnología empiece a ser vista como lo que es, un beneficio. Como tú comentabas, incluso con la tecnología moderna eliminas un paso, por ejemplo, y además el proceso sigue andando a una velocidad segura. Allí, Sergio, para seguir con esta idea y también entrar un poco en lo que tiene que ver con la eficiencia que esto implica para el proceso, una falla de seguridad, además de que expone a las personas, puede significar cosas incluso más graves como derrames, por ejemplo, pérdidas de materia prima, daños de equipos que son muy costosos. Desde nuestra visión, ¿cómo se posiciona hoy la inversión en seguridad de máquinas como un pilar que es para la eficiencia y la continuidad de las operaciones? Bueno, creemos que lo que son estas nuevas tecnologías de seguridad de máquina, en general todo lo que es seguridad de máquina, hoy por hoy es clave para la industria, ¿no? Hay muchos aspectos que afectan o que tienen, digamos, como centro la seguridad en máquina. Muchas veces también pasa por un lado, como bien dijiste, por el tema de seguridad de las personas, que es lo primordial, claro. Pero también hay dos puntos más que uno tiene que ver con la parte ambiental y otro con la protección propia del propio equipo, ¿no? Obviamente que la principal siempre tiene que ver con lo que es la seguridad de las personas. Claro. Y allí hay algo que entra a jugar también, que es la reputación o la imagen de marca, ¿no? El hecho de ser afectados por un incidente de estos puede afectarle la reputación y muchas veces, más que nada cuando son compañías globales, lo miden mucho a esto y por eso tratan de implementar esta tecnología y hacer que esto sea central, ¿no? Sea algo normalmente primordial, está primero en las decisiones de los managers, de los CEOs de las compañías, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que, bueno, en este tipo de aplicaciones tenemos como tres pilares fundamentales. Por un lado, lo que es la parte de tecnología, que es lo que estábamos conversando, pero no nos olvidemos también que está la parte de personas, en la parte cultural y la parte de procedimientos. Entonces,
esos serían un poco los tres pilares que se deberían tener en cuenta al momento de pensar en una inversión o en actualizar el sistema de seguridad, ya sea de una máquina, de una línea, de una planta, ¿no? Claro. Pero es primordial el tema de la inversión en seguridad, y las compañías lo tienen así ya en su presupuesto, ¿no? Claro, y que converge todo, porque si tienes un tema de seguridad, esto afecta tu reputación, pero cuando tienes un tema reputacional como marca grande, podemos decir que también hay una falla en tu continuidad operativa porque estás teniendo que resolver un problema. Digamos que no es solamente en el proceso productivo donde puedes tener la falla y se afecta tu continuidad, pero también se afecta desde esa posición de la imagen de marca, de cómo estamos hoy cuidando y entendiendo el valor de nuestros colaboradores. Correcto. Entonces es la continuidad de empresa que Eh, está allí también en juego. Hablamos de cómo es la visión hoy de la seguridad, de cómo aportan la eficiencia, de cómo cada vez más también las empresas lo están adoptando, porque por eso estamos hablando de ello también. Llegar a un nivel de confiabilidad donde tu proceso esté funcionando correctamente requiere un diseño cuidadoso, no de experimentación, porque la seguridad no es un área donde directamente puedas experimentar. Así que vamos a hablar de cómo se ejecutan estos proyectos de seguridad. ¿Cuáles son esos pasos, esas hojas de ruta para poder llegar a tener un proceso seguro? Diseñar e implementar arquitecturas de seguridad, como venía hablando, requiere un nivel de especialización alto. Ustedes en BIC son expertos en administrar estos proyectos de integración para procesos más seguros. ¿Cuál o cómo ves tú esa hoja de ruta que debe seguir una empresa para transformar la seguridad de sus operaciones, para que realmente puedan construir sistemas que abarquen las necesidades de una operación moderna? ¿Cuál es esa hoja de ruta? Deberíamos empezar, o las empresas deberían empezar, con que en cambiar el paradigma, el romper el paradigma de que la seguridad es un costo, sino es una inversión que va a asegurar, como ya lo mencionaste anteriormente, la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Entonces, partiendo de ello, si vamos a ver ya el tema de diseño de sistemas de seguridad, se suele trabajar con un ciclo de vida de seguridad, ¿no? Entonces, la hoja de ruta va a ser un ciclo repetitivo, continuo, de mejora continua cada vez. Entonces, empezamos primero diseñando el sistema de seguridad, especificando después las funciones de seguridad que va a tener cada una de las máquinas, seleccionar los equipos adecuados en base a cálculos matemáticos que se hacen, por ejemplo, para determinar distancias seguras, velocidades seguras. Pasamos a la etapa de implementación, luego pasamos a la etapa de validación para validar si lo que hemos implementado funciona y está acorde a las necesidades de cubrir la seguridad del operador, la interacción con el operador, ¿no? Y luego pasamos a la etapa de mantenimiento. No, porque implementar un sistema de seguridad no basta con implementarlo, Claro. sino también hay que mantenerlo. ¿Ya? Entonces, Y monitorearlo. monitorearlo, exacto. Porque hicimos la implementación, la validación, todo funcionó muy bien, pero ¿qué pasa si más adelante el proceso productivo cambia de alguna forma? Tenemos que volver a analizar si es que las funciones o el diseño para el cual fue implementada la máquina se mantienen en las mismas condiciones o han cambiado. Claro. Entonces, tenemos que continuar nuevamente con el ciclo, empezar a diseñar nuevamente las mejoras que se necesitan para esta máquina, seleccionar los equipos, Volver al ciclo. volver al ciclo, ¿no? Y Claro. entonces es un proceso de mejora continua y que se tiene que implementar, que se tiene que mantener todo el tiempo, adoptando también tecnologías nuevas, porque como le comentaba el tema del láser más temprano, ¿no? O sea, si antes pusimos un sensor inductivo de seguridad para la guarda, que era un paso más, pero si ahora tenemos tecnología de láser clasificados para seguridad, podemos retirar la guarda y poner un láser. Claro. Entonces,
vamos adoptando nuevas tecnologías también, mejorando continuamente el proceso e incrementando la productividad, ¿no? Sí. Entonces, ese factor es clave de ver a la seguridad no como un cumplimiento normativo que se tenga que cumplir porque me lo están imponiendo, ¿no? Sino como un tema operativo de que me va a permitir a mí mantener mi productividad, ¿no? Y mantener mi sostenibilidad a largo plazo. Entonces, esos aspectos son Y fundamentales. entender que está vivo. O sea, es así. Esto va a tener cambios y hay que estar pendiente de esos cambios y poder decir, bueno, si hay algo nuevo que tengo que hacer ahora, porque va a estar siempre en este ciclo vivo. Y allí, Sergio, justo para conectar con esta idea que nos dio Dick, es poder hablar desde nuestra perspectiva como Precisión Rodwell, cómo se diseña esta estrategia de adopción para cumplir con este ciclo de vida del que Dick venía hablando. Bien, bueno, complementando un poco con lo que comentaba Dick recién, comenzando con este circuito virtuoso, digamos, como se dice habitualmente, en lo que es seguridad no se hace un proyecto, no hay un proyecto que empieza y termina, sino que es un ciclo que hay que permanentemente estar recorriéndolo. Comienza con la parte de diseño, pasamos, como decía bien Dick, por la parte de requerimientos funcionales, por la parte de ingeniería, luego validación, mantenimiento y al cabo de cierto tiempo volvemos a lo mismo. Entonces tenemos que volver a recorrer ese ciclo permanentemente. Es importante, desde nuestro punto de vista, comenzar con un buen estudio, con un buen análisis de riesgo. El análisis de riesgo nos da mucha información. Normalmente la tendencia es a que cuando la compañía tiene un presupuesto, poder comenzar con la compra de partes, de productos, de arquitectura. Queremos hacer todo rápido y mostrar, y nos olvidamos a veces de esa etapa, que es la etapa de análisis de riesgo, que es muy importante porque eso nos va a permitir también, como recién comentaba Dick, y con su experiencia seguramente va a estar de acuerdo, es muy importante la implementación, decir, bueno, no solo el dispositivo de seguridad, sino cómo está implementado, cómo son las distancias. Vemos muchos casos de situaciones en las cuales se han utilizado los dispositivos correctos, pero están mal instalados, no se tuvo en cuenta en el análisis de riesgo y eso hace que todo lo que invertimos realmente no surja resultados. Entonces, de nuestro lado es muy importante partir de ese punto de vista y después sí, en la etapa de ingeniería, poder implementar todas estas nuevas tecnologías, aprovechar la tecnología que nos da, como decíamos antes, mucha información y poder hacer una arquitectura de seguridad bien fuerte, bien sólida, ¿no? Yo ahí me quedo que es entender cómo estamos. O sea, voy a hacer una analogía que hemos hecho en otras sesiones. Es, uno va al médico y tiene que hacerse exámenes para entender cómo está. No Correcto. llegas y te dicen, estás así sin haber visto nada. Correcto. O sea, tienes que entender cómo está tu piso de planta, tu operación, tu producción, qué tienes hoy. Exacto. Para poder empezar a dibujar esa hoja de ruta, empezar a navegar el ciclo. Exacto, y dejar participar, un poco hablando también de lo que comentábamos antes, ¿no? De la participación de las personas. Normalmente estos análisis tienen en cuenta la operación, tienen en cuenta cómo el operador interactúa con la máquina, tienen en cuenta también la parte de ergonometría, que es algo que se está utilizando mucho en los nuevos diseños de productos para evitar problemas durante la operación, sobre todo cuando son tareas repetitivas. Claro. O sea, todo eso se estudia en ese momento. Entonces, tiene muchas ventajas también desde el punto de vista de la operación y del operador que está frente a la máquina para que se sienta cómodo, se sienta confortable y que no sea, como decía antes Dick, también un peso para él o algo molesto poder utilizar estas herramientas de seguridad. Claro, es entender las distintas variables. Si me remito al ejemplo, hay enfermedades que, por ejemplo, tienen que ver con la condición en la que tú trabajas. Correcto. Entonces es entender el entorno en el que estamos para poder hacer el mejor diagnóstico
posible. Sí, y el aspecto del análisis de riesgo es muy importante, ¿no? Porque a veces, como decía temprano, si las empresas ven la seguridad como un gasto, ¿qué es lo que Exacto. hacen? O como una obligación, una imposición de cumplir una normativa. Claro. A veces erróneamente piensan de que poniendo guardas o encerramiento a toda la máquina Es suficiente. es suficiente y ya están cumpliendo con la seguridad. Mm, Pero ahí caen en que si tú no haces un análisis de riesgo correcto, implementas un sistema de seguridad sin un análisis previo, mm, tu productividad a lo mejor va a caer. sí. Porque no has analizado las tareas de limpieza, las tareas de mantenimiento, Correcto, sí, sí. las tareas de producción normal. No lo has analizado, solamente has puesto barreras duras en todas partes para cumplir con la normativa de seguridad, pero eso, como digo, va a afectar tu productividad. Sí. Entonces, el análisis previo es muy importante para poder identificar cada una de las tareas en la máquina y asegurar el mismo nivel de productividad que tienes en tu máquina, incluso superarlo en ciertos casos. Eso para agregar. Claro, y tengo mi casa, pongo un candado adicional en la puerta, pero las ventanas no tienen ningún sistema de seguridad. Por allí va a entrar algo. Sin el análisis, todo puede pasar. Así que me gustó escuchar esto. Creo que para quienes nos escuchan va a ser bien relevante porque pueden estar en distintos puntos. Quizás hicieron Correcto. implementaciones, pero partieron haciéndolas sin el análisis de riesgo. Entonces es entender cómo pueden ir mejorando. Y ya para ir cerrando esta sesión, que ha estado por lo demás súper interesante, me gustaría pensar en ese gerente de mantenimiento, de planta, que nos está escuchando en esta sesión y que mira su operación y piensa que sus sistemas tradicionales como estaban implementados, y que creo que de eso hablaba Dick ahora, creen que aún aguanta eso. ¿Qué señal o indicador deberían revisar para considerar que es momento de evaluar una modernización en seguridad? Puede partir Diego, Sergio, quien se sienta más cómodo. Aquí abro el espacio. En la industria tenemos indicadores, por ejemplo, de horas hombre sin accidentes. Entonces, es un indicador clave en la productividad, en la seguridad del equipo, de las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, tú llegas a una planta y ves que la máquina o la planta tiene 50 horas desde el último accidente, o sea, te preocupas, ¿no? Sin embargo, si tú llegas a una planta que dicen, llevamos 700 días sin accidentes, genial, genial, porque es un indicador de que la seguridad forma parte de la cultura organizacional y que ha llegado a tal punto de que no tienen eventos, por ejemplo, en un largo periodo de tiempo, que es lo ideal, ¿no? Es lo que se busca. Exacto. Gracias. Sí, coincido totalmente con Dick. O sea, los indicadores son algo muy importante y que hoy por hoy la tecnología lo permite, ¿no? Permite mejorar la productividad y demás. Muchas veces está del lado de los dispositivos de seguridad. Entonces, hay como varios indicadores, ¿no? que pueden estar marcando que se necesitan hacer mejoras y sobre todo modernizar. El ejemplo de la guarda que recién comentábamos me parece muy, muy válido, ¿no? Muchas veces, dada la tecnología que en su momento se implementó, tiene hoy tiene ciertas restricciones, o el avance de la tecnología hace que podamos mejorar tiempos de operaciones y demás. Y bueno, los indicadores de productividad son un indicador válido, valga la redundancia, de la necesidad de ir modernizando, ¿no? Por eso está como indicador, por eso se mide. Entonces la idea es prestarle atención real a ese número que te muestra cómo estás hoy inicialmente. Después viene todo el proceso que hay que seguir para entender dónde tenemos que mejorar. Bueno, Dick, Sergio, agradecerles por esta sesión, por este cierre, para guiar también a nuestros clientes, a quienes nos escuchan. Y pues
Yo dejarles invitados abiertamente a que si en algún minuto tenemos otra sesión, feliz de tenerlos por acá para que podamos seguir conversando temas que creemos que tienen un impacto para la industria. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, Isamar. No, gracias a ustedes, me parece una excelente iniciativa la que están llevando a cabo y bueno, a disposición cuando me convoquen, encantado de estar. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. En Precisión nos apasiona conectar la tecnología global con la industria regional. Sigue nuestra serie de podcasts y únete a la comunidad que está transformando la industria. Te esperamos.